Rade, rade, ¿cómo les va la vida? Bienvenidos nuevamente a otra sesión de Charlando con la Inteligencia Artificial. La inteligencia artificial me hace preguntas que yo previamente le planteé que me hiciera y aquí tenemos el resultado. Vamos a ello, vamos a contestarle. Estas son 20 preguntas que esta persona inteligente con un enfoque psicológico podría hacer sobre las creencias limitantes y su impacto en la vida diaria, centrándonos en la mejora personal. Estas preguntas se centran en entender las raíces psicológicas de las creencias limitantes y cómo afectan nuestras vidas, con un enfoque en la necesidad de cambio y mejora personal. Pregunta número 1. ¿Cómo identificamos nuestras creencias limitantes cuando muchas veces operan a nivel del subconsciente? Sí, operan al nivel del subconsciente, pero se manifiestan al nivel consciente. Por eso es que podemos identificarlas. Si no, no podríamos identificarlas. El punto es que para profundizar en su estado latente, en el inconsciente, más que en el subconsciente, diría yo, tendríamos la necesidad de que nos ayude un terapeuta para poder ir hasta ese inconsciente. De otra manera, nosotros tendríamos que dedicarnos a un estado meditativo constante para poder percibirlos en el inconsciente. Pero acá está preguntando cómo operan en nuestra realidad. Y ahí es donde nosotros tenemos que buscar dónde están los mantras gatillo. Muchos mantras que constantemente usamos. Tendríamos que tener el desenvolvimiento de un análisis muy profundo de nuestra forma de hablar. En el hablar es donde más nosotros podemos descubrir nuestras creencias limitantes. Dedíquense a analizar la forma con que hablan y frases que repiten muy a menudo y cosas por el estilo, y van a poder encontrar la manifestación de un mantra gatillo, un mantra impulsador de una creencia limitante. Después de eso, la idea es remover la creencia o alterarla para un direccionamiento más positivo, cambiarle la energía en sí. Así que esa sería una de las primeras formas de concientizarnos. ¿De qué manera las creencias limitantes afectan nuestras decisiones y nuestra capacidad de pasar a la acción? Es muy simple. En punto de decisiones no están siendo nuestras decisiones. Una creencia limitante se establece en el inconsciente en relación a un yo del pasado nuestro que ya no existe. Por ende, cualquier tipo de circunstancia relacionada a ese yo del pasado no puede estar en armonía con el yo del presente por la cantidad de información que hemos procesado. No tiene forma de hacerlo y establece una realidad falsa de un pasado que no existe en un presente que sí existe, alterando nuestra forma de tomar las decisiones, porque estamos decidiendo las cosas en relación a una identidad que no es la nuestra. Y ahí es obvio, nuestra, como dice, capacidad de pasar a la acción va a sufrir ese filtro de una realidad de identidad que no es la nuestra, ni siquiera en el estado de la mente, la identidad del falso ego, porque estamos recibiendo una instrucción de un ego falso, de un pasado que ya no existe y de un yo que ya no existe, y el ego falso de ahora no está pudiendo asimilar esa realidad como algo correcto, más allá de que sigue la instrucción porque está en lo más profundo del inconsciente. Ni siquiera estoy hablando de la identidad del alma, que es lo que realmente somos. Pero esa identidad es mucho más profundo de descubrir aún porque necesita la guía apropiada para ello. ¿Por qué es tan difícil para algunas personas liberarse de las creencias limitantes, incluso cuando son conscientes de ellas? Por las emociones. Nosotros tenemos creencias que se establecen desde la emoción. Todas las creencias se establecen desde la emoción. Nosotros no nos quedamos apegados a un pasado por la conexión específica con esa persona a nivel externo superficial. Nos quedamos apegados a las circunstancias del pasado por las vivencias, las emociones, las sensaciones que tuvimos. Y es desde esas sensaciones que nos resulta mucho, porque podemos incluso remover el concepto racional, lógico de cómo esto nos está bloqueando, pero si no removemos las sensaciones de esa circunstancia, por eso en una terapia es importantísimo que el terapeuta
te haga consciente de la sensación que estabas teniendo en el momento que instalaste la programación de la creencia limitante. Cuando Él logra hacerte concientizar de eso y que comprendas de que esa sensación no es lo factible para ti en este momento de tu vida porque no tiene nada que ver con tu realidad, ahí podés modificar esa creencia limitante. Creo que definitivamente se necesita una guía para hacer eso. ¿Qué impacto tienen las creencias limitantes en nuestra autoestima y en cómo nos percibimos a nosotros mismos? Completo, porque lo mismo que acabo de explicar recién, las creencias limitantes se generan en una identidad que no es la nuestra en lo más mínimo. Fue nuestra en el momento en que estuvo sucediendo, pero fue un programa instalado por otras personas, por parientes, por parejas, por padres, por madres, por karmas pasados, por la sociedad, por lo que sea, pero no era nuestra realidad, cómo nos percibimos a nosotros mismos. Nos percibiremos a nosotros mismos basados en una creencia limitante desde una forma falsa, y de ahí en adelante todo será en dirección a la satisfacción del inconsciente y el programa. No va a ser en satisfacción de la mente y mucho menos va a ser en satisfacción, en pro de la satisfacción de lo que realmente somos, que es un alma. Y ahí es donde nosotros no nos podemos percibir a nosotros mismos de verdad, sino que percibimos una forma de proyección sobre una verdad que ya no existe. Y ahí es donde constantemente estamos viviendo una máscara de un pasado que no existe, ¿no? ¿En qué medida las creencias limitantes que se forman en la infancia influyen en nuestra vida adulta? En todas las medidas. En todas las medidas, porque cuando somos niños somos extremadamente inocentes y fértiles para que nos siembren todo tipo de semillas sobre creencias y sobre ideas que ni siquiera estamos con la capacidad de procesarlas, mucho menos de entenderla o de ponerla en práctica, entendiendo quiénes somos. Así que todo el tiempo que nos siembran estas creencias limitantes, se está afianzando una personalidad en nosotros que no es la nuestra, y de ahí en adelante todo, nuestra vida adulta sigue ese patrón hasta que algún día alguien milagrosamente decide tengo que cambiar, hasta que uno no decida tengo que cambiar este patrón de conducta y busca un profesional que le haga unas terapias y le concientice de esta realidad, no va a poder tener esa vida adulta que se merece. Va a tener la vida adulta que momentáneamente y por karma está sucediendo por estar estancado en ese ciclo de creencias limitantes. Número 6. ¿Cómo afectan las creencias limitantes nuestras relaciones personales y nuestra capacidad de conectar genuinamente con los demás? Genuinamente no lo vas a poder hacer nunca. ¿Por qué? Porque estás viviendo una apariencia, estás viviendo una máscara en relación a las creencias que se establecieron previamente en una realidad que no tiene nada que ver con tu realidad de hoy en día. Hasta que no remuevas las creencias limitantes, no vas a poder tener un entendimiento de tu realidad y consecuentemente de la realidad auténtica de las demás personas. Otra de las cosas que suceden es cuando incrementás tu percepción de la realidad de ti mismo y te liberás de las creencias limitantes, vas a empezar a atraer personas que ya están haciendo su propio trabajo en ellos mismos para liberarse de esas creencias. Es importantísimo eso. Las creencias limitantes afectan nuestras relaciones personales porque vos vas a empezar a atraer personas en relación a tus creencias. Y luego, si las limpias, naturalmente vas a atraer las personas que estén relacionadas a tu nivel de limpieza, ¿no? 7. ¿Qué papel juega el miedo en la creación y mantenimiento de nuestras creencias limitantes? Muy intenso el papel que juega el miedo. El miedo es ignorancia. El Bhagavad Gita da una descripción del miedo en relación a la ignorancia que nosotros tenemos de nuestra realidad espiritual, la realidad del alma, lo que realmente somos, lo que es la identidad original de nuestra esencia más pura. Entonces, el miedo juega un papel esencial porque nos está haciendo creer que
la realidad que vivimos es nuestra esencia. Entonces, ¿qué pasa? Cuando alguien nos quiere plantear que hay una realidad superior, una realidad que no es esa identidad mental y que hay una realidad del alma, la disonancia cognitiva se altera y se afecta y se pone a la defensiva y se pone en un humor bastante violento porque no acepta la idea de lo que nos están planteando como parte de una limpieza que necesitamos, ¿no? Entonces, la creación y mantenimiento de nuestras creencias limitantes. Partando de la creación, cuando éramos niños, teníamos una admiración específica por los que nos metían creencias limitantes. O sea, los programadores, sean parientes, sean sociedad, sistema, escuela, la televisión, lo que sea, nos imponían los programas y eso es donde está creándose el programa. O sea que nosotros tenemos miedo a que la autoridad nos dictamine o se enoje con nosotros, ¿sí? Nosotros ¿cómo se dice? Nos rebelamos a la autoridad, ¿no es cierto? Y ahí se continúa manteniendo porque ese miedo establecido desde la inferioridad del niño se expande como una proyección a la continuidad de un adulto niño que no solucionó sus conflictos en ese momento y no logra vivir su realidad de adulto. Entonces ahí es donde está fortificando mucho toda su presencia, la presencia de las creencias, el miedo a esa autoridad que ya ni siquiera existe, ¿no? ¿Cómo podemos diferenciar entre una creencia limitante y una precaución legítima basada en experiencias pasadas? ¡Qué buena pregunta! ¿Cómo podemos diferenciar entre una creencia limitante y una precaución legítima basada en experiencias pasadas? Las creencias limitantes están relacionadas con gatillos que nosotros tenemos repetitivos y habituales en las formas que nos comunicamos, con las personas que interactuamos, las relaciones que creamos, las formas con las cuales habitualmente nos conectamos con la realidad. Y una precaución legítima basada en experiencias pasadas es diferente, no es miedo. Uno está basado en el miedo, el otro no está basado en el miedo, porque la precaución es muy diferente a tenerle miedo a algo. Uno tiene entendimiento que el fuego me quema y si yo pongo el dedo en el fuego me voy a terminar quemando. Entonces, debido a experiencias previas con el fuego, he tomado decisiones, algo que conscientemente toma uno la decisión de tener precaución. ¿Por qué? Porque lo hace desde el plano de la realidad racional y lógica. Esa es la diferencia grandísima que hay. Uno tiene conciencia de lo que está haciendo y con las creencias limitantes uno es inconsciente porque el mensaje viene del inconsciente y uno actúa sin siquiera analizar la forma en que está actuando. Muy habitualmente estamos en automático con las creencias limitantes y la precaución tiene su filtro de intelecto racional analítico. Y ahí es donde uno puede con facilidad diferenciarlos, ¿no? ¿De qué manera las creencias limitantes pueden sabotear nuestra capacidad de alcanzar el éxito en distintas áreas de la vida? ¿Qué es el éxito para ti? Esa es una de las preguntas esenciales, ¿no? Porque hay personas que consideran éxito una cosa y personas que consideran éxito otra. Si lo que es éxito es alcanzar las metas, bueno, dependiendo de qué metas tenías, tendrás un éxito, obviamente, si los logras. Y muchas veces puede que hayan creencias limitantes que te direccionen a ese éxito y no te estás dando cuenta que simplemente estás tratando de satisfacer un límite que ni siquiera te habías dado cuenta que existía. Entonces, estas creencias limitantes, teniendo en cuenta la explicación directa de la pregunta, ¿de qué manera las creencias limitantes pueden sabotear nuestra capacidad de alcanzar el éxito en distintas áreas de la vida? Sin profundizarnos tanto en lo que dije previamente, las creencias limitantes te van a hacer actuar en relación a una programación de una realidad que no existe, una realidad de un pasado que ya no existe. Entonces, el éxito es un presente que sí está existiendo y ahí es donde encuentras la circunstancia saboteadora que puede llegar a suceder desde tu inconsciente sin que te des cuenta y va a llevarte hacia ese aparente fracaso. Pero
teniendo en cuenta que habitualmente estamos viviendo en base a las creencias limitantes, lo que consideramos éxito puede llegar a ser parte del programa de la creencia limitante. Así que tendríamos que ver que si nuestros éxitos están basados en la identidad auténtica de lo que somos, o si están basados en la identidad falsa de las creencias limitantes y las proyecciones que estamos viviendo. Desde ahí es donde vamos a ver a quién estamos satisfaciendo, al estado mental que se proyecta desde un pasado que no existe, o a nuestra alma. Entonces los éxitos van a ser diferentes, porque incluso siguiendo una identidad falsa podemos tener éxitos creyendo que son lo que nos convienen, pero no son exactamente lo que nos benefician finalmente, ¿no? A nivel alma. ¿Cómo impactan nuestras creencias limitantes en la forma en que nos comunicamos y expresamos nuestras emociones en todos los aspectos? Nuestras creencias limitantes son filtros. Son filtros, los filtros que hacen con que todo lo que surja de nosotros hacia afuera esté teñido de ese tipo de pensamientos, valores, limitaciones, proyecciones. Y desde el punto de vista, desde lo superficial y lo falso, estamos viendo de que siempre vamos a tener una realidad que no es la fidedigna. Entonces es obvio que vamos a expresar las emociones, comunicarnos en relación a los filtros. Vamos a tener relaciones filtradas de un lado y del otro, el receptor y el que está propagando su mensaje, ¿no? Entonces es esencial que desenvolvamos una realidad auténtica, porque hoy en día la mayoría de las personas viven realidades de proyecciones de creencias limitantes de cada individuo, ¿no? Por eso que es tan importante trabajar en esto, ¿no? ¿Qué técnicas psicológicas recomiendas para transformar las creencias limitantes en creencias empoderadoras? Discúlpenme, en este momento lo único que les puedo aconsejar es que tengan terapias conmigo o con cualquier otro experto en Theta Healing en creencias limitantes para poder concientizarse, especialmente empezar a concientizarse desde el inconsciente, para que de esa manera tengan una conexión directa con su realidad única, la del alma, y esa realidad única pueda observar el inconsciente y cómo las creencias limitantes nos están afectando. Desde ese es mi sincero aporte, porque desde otro punto de vista tendrían que tener una preparación como para poder hacer las cosas, y la verdad que no creo que sea factible en la mayoría de las personas, ¿no? ¿Por qué el entorno y las personas que nos rodean puede reforzar nuestras creencias limitantes y cómo podemos liberarnos de esa influencia? Es muy simple, el entorno y las personas que nos rodean lo refuerzan porque nosotros atrajimos ese entorno y esas personas desde las creencias limitantes. Nosotros atraemos a las personas que tenemos alrededor nuestro. Como la ley de atracción está filtrada con las creencias de un pasado que no existe, vamos a atraer esas realidades en relación a eso. Nosotros somos los que creamos eso, ¿no? Y creamos, ¿no? ¿Y cómo podemos liberarnos de esa influencia? Muy simple, liberándote de las creencias limitantes. Te liberas de las creencias limitantes, generas una realidad diferente. No hay mucho de vuelta que darle, así mismo, no hay otra. ¿Cómo afectan las creencias limitantes a nuestra capacidad de visualizar un futuro positivo o a creer que es posible cambiar? ¿Cómo afectan las creencias limitantes a nuestra capacidad de visualizar un futuro positivo? Y se estancan, las creencias limitantes te estancan en esa repetitividad constante de una circunstancia, de un pasado que no existe, y uno está en bucle, uno está constantemente deambulando por esa realidad. Y ahí, claro, todo lo que vos quieras proyectar como un cambio va a ser difícil o complicado porque vas a estar estancado en ese bucle. Lo único que se me ocurre es que nuevamente busques un terapeuta que te ayude a trascender eso, ¿no? Porque es esencial. Otro tema, mantra yoga. El mantra yoga es extremadamente poderoso. En las otras formas que también te preguntan, las otras preguntas, mantra yoga. Y eso sí, no necesitas ningún terapeuta ni nada más allá que un guía. No vendría mal por lo que empiece a suceder después de cantar los mantras. Pero eso lo pueden hacer cualquier persona y eso le va a ayudar muchísimo. Cantar el Maha Mantra como proceso de terapia, esencial para poder ver una realidad completamente diferente. Eso despierta la capacidad de percepción del individuo en el plano espiritual. Número 14. ¿Cuál es la relación entre
el autosabotaje y las creencias limitantes en el proceso del crecimiento personal. Es que el autosabotaje no te estás saboteando vos a vos mismo, porque el alma no se sabotea a ella misma. Es la mente y la identidad que se creó dentro de la mente la que está haciendo el sabotaje. Es la mente la que está recibiendo las instrucciones del inconsciente para transformar su realidad y hacer con que la realidad sea la atracción que ese pensamiento limitante necesita para seguir manteniendo su presencia. Entonces, desde ahí es donde surge la limitación en el crecimiento personal, porque no te podés dedicar a intensificar tu crecimiento personal si no vas de cabeza a las creencias limitantes. Desde ahí en adelante, después de remover las creencias limitantes, podemos empezar a intensificar, pero con profundidad, el crecimiento personal. Pero ojo, el empezar a atacar directamente las creencias limitantes está haciendo crecimiento personal del más intenso, porque está yendo al fondo del pozo a remover la raíz del árbol gigantesco de creencias que ya están bien establecidos en tu inconsciente. Entonces, eso sí que es verdadero crecimiento personal, trabajar en las creencias limitantes. 15. ¿De qué manera las creencias limitantes influyen en nuestra percepción del éxito y en lo que creemos que merecemos? Lo del éxito lo expliqué un poco más atrás, ¿no? Y bueno, eso está explicado, pero en lo que creemos que merecemos, ahí está, creemos que merecemos. Esto es una pregunta, ¿de qué manera las creencias limitantes influyen en nuestra percepción del éxito? Ok, eso ya lo expliqué. Y en lo que creemos que merecemos, porque ahí vos creés que mereces eso. Uno se termina creyendo que es la víctima, que es el que merece ser torturado, creyendo que es el que actúa mal, creyéndose el culpable. Y ten en cuenta que estamos en una sociedad donde constantemente te plantean la idea de la culpabilidad. Entonces es obvio que lo que nosotros merecemos no es lo que creemos que merecemos. Para entender lo que merecemos tenemos que entendernos como almas espirituales y darnos cuenta que somos seres divinos. Al ser seres divinos y seres sagrados y seres espirituales, lo que merecemos es pureza, nada más que ello. Para eso tenemos que limpiar nuestra percepción de la mente. Adiestrar la mente nos ayuda a entender el alma desde la mente. Cuando la mente entiende el alma, la mente deja esa identidad falsa y asume la identidad, el alma asume el control y adiestra a la mente. Ahí es donde funciona el secreto, ¿no? ¿Cómo afectan las creencias limitantes nuestra capacidad de confiar en los demás y de establecer relaciones saludables? Totalmente, porque son proyecciones. Nosotros proyectamos y la gente se manifiesta. Entonces, vamos a confiar en lo que nosotros proyectemos. Si nosotros queremos proyectar una creencia limitante hacia los demás y esa persona la acepta, ya está. Desenvolvemos una confianza en la persona basada en creencias limitantes. O sea, estamos proyectando una confianza falsa desde la falsedad de nuestras creencias, ¿no? Entonces sí, pueden incluso ser relaciones saludables, pero desde la ficción, ¿no? Una película uno la ve y piensa que es real, pero son actores. Y hay veces que una escena la hicieron 300 veces hasta que quedó bien, porque el director no estaba satisfecho o algo le pasaba al actor. Y así es. Nosotros vemos todo eso, pero tenemos una relación saludable en la película y creemos que es saludable, pero es una mentira. Y ese es el punto. Vivir nuestra esencia nos genera las felicidades del alma. Ahí es donde está el secreto. Y esas son relaciones saludables, cuando vemos la relación desde el alma. ¿Qué papel juega la autocrítica en la perpetuación de las creencias limitantes? ¿Y cómo podemos manejarla mejor? ¿Qué papel juega la autocrítica en la perpetuación de las creencias limitantes? ¡Wow! La inteligencia artificial va a transformarse en uno de mis mejores amigos, me parece. Qué linda pregunta, ¿no? La autocrítica en la perpetuación de las creencias limitantes. Cuando nosotros nos autocriticamos, hay dos variantes. Desde la autoestima y el deseo de mejorar y analizar los errores de la mente, o desde el sentirnos culpables y sentirnos la víctima y sentirnos el problema. Yo soy el problema. No, no sos el problema. Vos estás condicionado por una mente. Entonces, al estar condicionado por una mente, te crees
que tenés problemas, pero en realidad tenés proyectos que pueden solucionar tu existencia y tu entendimiento y finalmente, como dicen, manejarlo mejor, ¿no? O sea, la autocrítica es esencial, pero desde la plataforma del sabio que puede observarse a sí mismo y darse cuenta que tiene problemas y puede trabajarlos y que tiene esas creencias que están limitando su percepción de sí mismo como almas. Ahí es donde está el secreto. 18. ¿Cómo pueden las creencias limitantes manifestarse físicamente afectando nuestra salud y bienestar? De millones de maneras. Constantemente generamos enfermedades desde las emociones y las emociones, como dije previamente, son creadas desde las proyecciones del inconsciente, haciéndonos creer que esa emoción era lo que era una realidad en su momento, siendo que lo que está sucediendo simplemente fue una emoción estancada en nuestra mente, que tiene el trabajo de sentir, pensar, desear, sentir. Ahí es donde nosotros nos quedamos, ¿no? Y después la catarsis al cuerpo, porque el cuerpo es el receptor inmediato de todo lo que le sucede a la mente. Ahí es donde nuestra salud se puede afectar, generar enfermedades, generar la muerte, generar un montón de cosas, porque es la propia mente la que crea la realidad que estamos viviendo. ¿De qué manera nuestras creencias limitantes moldean nuestras expectativas sobre lo que es posible o imposible en la vida? De la misma manera en que todo lo que estamos explicando sucede. Nosotros desenvolvemos una percepción de la realidad en relación a pasados que no existen. Con respecto a eso, nosotros estamos observando que todo lo que tiene que suceder está conectado con ese filtro de un pasado que no existe. En el momento en que nosotros nos liberamos de esa creencia, empezamos a observar la realidad desde el plano del alma. Y cuando ves el plano del alma, una de las cosas que empiezan a dejar de prestarle atención el alma es a la expectativa. Uno se rinde, sarva dharma paritayama mi cansaranam braya, a lo supremo, a lo divino, y que sea lo que él quiera. Y va a ser perfecto, porque uno entra en la comprensión de que lo divino es perfecto. Es una vivencia que empieza a tener. Y de lo que es posible o imposible en la vida. Es más, incluso empieza a entender que cualquier cosa es posible. Cualquier cosa es posible en el preciso instante que te rendís. Y removés, obviamente. El trabajo está en remover primero las creencias limitantes, empezar a manifestar tu realidad como alma. Y de ahí en adelante el resto es un camino de no vuelta atrás. Porque cuando uno despierta su conciencia espiritual, ya no hay vuelta atrás. ¿Cómo podemos usar la autorreflexión y el trabajo interior para descubrir y transformar las creencias limitantes que nos frenan? Es muy bueno esto, porque la autorreflexión está relacionada directamente con la meditación, con el proceso de mantra yoga que yo enseño y que les recomiendo que presten un poco de atención porque les va a ser muy útil. En el proceso del mantra, man significa mente, tra liberación. Liberamos la mente de los condicionamientos. Y el trabajo interior también, exactamente lo mismo, porque es lo mismo. Autorreflexión, trabajo interior es lo mismo. Es así que nosotros logramos despertar nuestra realidad original, la del alma, Satchit Ananda, lo que realmente somos, seres eternos, plenos de conocimiento y felicidad. Situarnos en eso nos libera naturalmente de todas las cosas que nos frenan a ser nosotros mismos. Espero les haya gustado, espero puedan ver más videos de la serie porque está bastante buena. Suscríbanse, dejen las preguntas, comentarios, qué opinan, denle un like y nos vemos en el próximo video. ¡Radhe!